11 y 12 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio para hablar de asuntos relacionados con el crimen a veces, otros con los sucesos, a veces con cuestiones que queremos debatir. En fin, de todo un poco con Crimen a Torrevieja y con Aise Sela. Aise, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. Y buenos días a mi Gertrude, que hace mucho que no coincidía con ella. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque No lo de había una notado. cosa y otra, pues... Claro, porque yo estoy 2 días y justo ella Correcto. venía y no coincidimos. Oye, qué barbaridad, Y yo estoy chica. encantada de verte y estar contigo nuevamente también. Muchísimas Es gracias. recíproco. Gracias. Muy bien, pues después de esa reciprocidad, que es una palabra difícil de decir, pero que mira cómo me ha salido, Pues ya está. vamos a hablar de cuestiones, en este caso Gertrude y Aise. Nos vamos de nuevo a Tailandia. Sí. Sí, porque el otro día, perdóname, no me acuerdo en qué programa, pero fue el de 4, se estuvo comentando, porque creo que se ha publicado, por lo que he podido ver, las declaraciones en el juicio de Daniel Sancho, de cómo fue, etcétera. Bueno, la crítica principal fue porque una de sus declaraciones fue que no se sentía que... A ver, la definición es que no se sentía culpable de lo hecho, del hecho que sí se sentía mal, pero que no culpable. La traducción que podemos llevar en este caso sí que por un lado la puedo entender, si la desciframos de algún modo, que si él se sentía amenazado, intimidado y en una jaula de cristal, como en un primer momento se llegó a decir en sus primeras declaraciones que él tuvo, pues sí que lo puedes asemejar al no me siento culpable, pero sí lo siento como el hecho, ¿no? Sí, me siento mal, pero no culpable. Y siento el hecho, claro, entonces... Pero bueno, bajo mi punto de vista un poquito bastante objetivo, la estrategia, en fin, así como tal que he podido observar, fue un poquito que observé, o sea, tampoco, porque como tampoco se tenía acceso a ello, creo que voy a decir que lo hicieron de lo mejor que pudieron, de la mejor forma, dado en el lugar que era. ¿Quién? Pero los abogados. Los abogados. Que además no ejercían como... La gente se confunde, pero aquí los abogados de España no ejercían como abogados allí. Entonces, ellos daban unas directrices a un abogado de oficio. Y entonces, bueno, pues yo creo que entre unos y otros, pues quizás se equivocaron, ¿no? Sí que han querido criticar la parte de, por ejemplo, García Montes alegaba que sí que habían tenido un éxito en base a este juicio, y entonces lo han criticado de por qué dice que ha obtenido un éxito en este juicio cuando ha sido condenado a cadena perpetua. Bueno, pues sí, por un lado sí que han conseguido un gran éxito porque han evitado que sea una pena capital, claro, dado que la situación llevaba todo encaminado a que su condena fuese una cadena para toda la vida, o sea, matarlo directamente. Entonces sí que es un éxito porque esto les daba pie a poder pues pedir otro juicio, que lo repatrien en unos años, etcétera. O sea, que sí que era un éxito conseguir que no fuese condenado a pena capital. Evidentemente sabían muy bien que la absolución era imposible, que una cantidad de años también era muy poco probable. No, de hecho, creo que te comenté que dije, para mí está tiene más probabilidades de una cadena perpetua o de una cantidad de años bastante grande. Que hay gente que decía que unos 12 o 15 años, y decía que por lo menos unos 30 se tendría, claro, que, dado a la situación y el hecho, eran por lo menos 30 años. Y además en el lugar que era, con el tipo de condenas que tienen. Que la gente sin querer se confunde con el derecho penal europeo y no tenía nada que ver, habiendo además pena de muerte. Entonces, pues, era evidente. Con lo cual, sí que es un éxito porque se ha conseguido que esa condena no fuese la máxima, claro, que era pena de muerte. En base a eso, vale. La estrategia mal hecha, muy posiblemente. También criticaban que no pagasen un abogado de Tailandia. Quiero recordar a la gente
que la familia y los propios abogados de aquí de España estuvieron buscando de manera como una locura un abogado de pago, pero ninguno quiso llevar al frente ese caso. Ofrecieron muchísimo dinero y todos se negaron. Y los primeros que sí que eran bajo pago hacían lo que les daba la gana. Y de hecho alegaban la culpabilidad de Daniel, con lo cual no eran aptos para la defensa de Daniel Sancho. Entonces alucino en muchos casos como sin querer o queriendo, no lo sé, magnifican y también mienten en muchos casos en la prensa, porque al final manipulan una situación que no es cierta. Es decir, solamente hay que tirar de hemeroteca de cómo fue todo el proceso y cómo la familia buscó un abogado de pago de 20 millones de maneras y que al final tuvieron que tirar de uno de oficio para además Daniel Sancho pudiese representarse a sí mismo. Mal hecho también posiblemente, pero tenían una serie de estrategias que a lo mejor se le venían en contra y la única opción era evitar esa, la pena capital. Ahora sí. Y tú, Aise, bajo tu punto de vista, ¿la culpabilidad de Daniel? sí, o sea, Dije me gustaría que tu opinión como criminóloga, que tú qué piensas respecto a que lo descuartizó. Es que creo que desde el propio juicio, en la propia estrategia de defensa, le hicieron cambiar su testimonio. Porque tiene bastantes concluencias respecto a lo que él declaró las primeras veces, que tenían mucho más sentido. Además que él alegó abiertamente, es decir, que se sabía muy bien lo que estaba diciendo a otras personas, que no era lo que se escribió, ¿vale? Lo que se redactó, y que en base a cuando él se estuvo defendiendo en el juzgado, no tenía mucho sentido, o sea, no se cazan unas con otras. Quizás la estrategia está muy mal hecha en ese aspecto, por eso quizás también pues se tenía tanta duda en la pena capital, ¿no? Porque cambió muchas versiones, bien o mal, pero y también no me caza. Que llama mucho la atención, bueno, yo creo que nos ha llamado la Sigo atención diciendo a que no me caza que fuese él solo, Él solo. Todo ese proceso en tan poco tiempo, un individuo que realmente no tiene ni idea de cómo se hace, que no es un asesino en serie, que no es que digas que haya cometido una cantidad de delitos de este tipo, y además en un país totalmente contrario. No es un forense, no es un carnicero, que sepan cómo... puede saber cortar, evidentemente, porque es cocinero, pero que con las herramientas que obtenía, al tiempo que se llevaba, no cabe esa posibilidad. Y por favor, vídeos de YouTube alegando que sí, de verdad, un poquito de conocimiento es un poquito de conocimiento en la vida. No se puede. Existen casos, además, no hace mucho, y aquí en España, de descuartizamientos, desmembrar un cuerpo no es tan fácil. De verdad. A mí lo que no es me un llama... cochinillo. Aquí que me pongan un cuerpo Espera. y yo ya me... A mí que yo me que llama yo me calcule. Bueno, Rafa, de verdad. la atención, y yo creo que a todos nos llama la atención la tranquilidad, como él fue explicando las Es cosas. que ya no solamente eso, es Claro, que él pero fue llama en la busca atención. de ayuda. Claro, fue esa... Tranquilo, como diciendo... Él no se veía culpable porque Eso él realmente yo creo que eso no, es pero a donde bueno, voy yo, ¿no? Como que ahí hay él mucha carne. iba como tranquilo diciendo, mira, También se ha me van a comentado, entender, me van a ayudar, porque realmente esto fue así y así. hay gente que me preguntó en su día también si él sobreviviría al centro que está a día de hoy, que es el peor de los que hay en Tailandia. Pero ya está en el peor. Sí, está en ya el peor. Desde ¿Cómo que se llama desde ese? que no me acuerdo. Es que Pablo, porque sé no me que acuerdo, porque iba los nombres de verdad seguida- son... Pero es igual que Había es uno el que está mismo muy que chulo el está... nombre. Sí, es Sé el que iba está un segundo y otro era peor todavía. Sí, pero él está en el peor, que está... Sí. Además se dijo y se intentó evitar y no. Se comenta que está todos los días recibiendo palizas. Entonces... Pues se decía además y se comentaba que ya no solamente era el hecho de esto, sino que luego sobreviviese. Además, él dice- De hecho, él pide por favor a su padre antes de que kamikaze, que por favor le ayude, Y dice- por favor, papá, no me dejes, o sea, ayúdame. Pues sabía muy bien lo que se exponía. Por lo visto se ha comentado que él ha intentado quedar en un segundo plano en esa cárcel, pero que no, que van a por él todo el tiempo. Pero bueno, eso son cosas que se están hablando, hay vídeos y demás que está comentando, pero claro,
¿100% verídico? No lo sé, tengo que hablar con ciertas personas que sí que están mucho más conectados en este caso. Él y comenta que confirmarlo. Edwin se acercó para estrangularle y dice, me amenazó con revelar una foto con 2 mujeres y enviársela a mi novia, también con hacer daño a mi hermana y a mis seres queridos. ¿No? Lo de los seres queridos sí que se sabía ya de anteriormente. Por eso lo de el tema de la foto con 2 mujeres yo no me lo creo. Yo creo que había muchas más ahí y han querido tirar. Por eso te digo que la estrategia está un poco mal hecha. Intentado también, es verdad. Curioso también. Esto, antes de viajar a Tailandia, nunca había tenido una relación sexual con Anteriormente Edwin. él había comunicado que sí, que Nunca él tuvo... le he mandado una foto desnudo a su móvil. Yo no sabía si a Edwin le gustaba o no. No le invité a tener relaciones sexuales, pero se dio El problema caso. es que en los dispositivos de los dos había material gráfico, entonces además se dijo, o sea, que había material gráfico de los dos en condiciones íntimas. Además, los mensajes que se enviaban no eran solo de amistad. Podías pensar que había algo más que una amistad. Que quedase claro, tampoco. Pero que había algo más que una amistad, te daba a pensar perfectamente. Evidente, sí. No evidente, pero sí que te dejaba pensar en ello, la duda te la creaba. Bueno. Pues, ¿has encontrado a Rafa dónde está ahora? Sin querer. No, ¿No? ¿Qué? que no lo he buscado siquiera, ¿dónde está? Vale, Cosa pensaba muy. que ello. Pues no, cosa muy es No, donde ha no, estado se hasta el fue juicio. no, Pues o ves, sea, es que no Por sé. eso no te he dicho el de... No, es que no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, es una de las peores que está en Tailandia. Bueno, Y eso tampoco- estaba claro. Que tampoco- además conviven no sé cuántos presos en una misma celda. Que duermen en el suelo, etcétera. Condiciones son pésimas. Es que Muy, no- muy, 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 muy no- pésimas. no hay gana a marinador. Surat Thani. ¿Eh? Surat Thani. Pues es que no me puedo acordar de esos nombres. Ciudad Taní, es un fantástico nombre para acordarse. ¿Tú te vas a acordar? Me acuerdo de Kusa Muy. Bueno, Cosa cosa muy... Y al principio no nos acordábamos que yo me acuerdo de hablar contigo Claro, del porque tema. era- Bueno, pero ahora sí. Tiene un Claro, nombre porque nos hemos superchulo. tirado casi un año hablando de lo La mismo. cárcel de Kusa Muy. Pues Surat Thani. Kusa. Suratani. Surat Thani. Suratani. Sí. Muy chulo también el nombre. Bueno, Bueno, es que no, Bueno. iba, que no iba a marinador después de cargarse un tío y descuartizarlo. Que se va a la cárcel. Y ahí pues bueno, a pasar el tiempo. Es que lo de Marina. ahora vamos a hablar también de otro tema que sucedió ayer en Alcalá de Henares. Sí. A ver, lo he leído por encima. Es un menor de 16 años que comete pues un crimen Iba en un con un taxi, taxista. Exacto. eso es. Bueno, pásamelo, o sea, léelo. Y así te comento, porque claro, te voy a comentar la noticia yo, así hablas un poquito tú. Búscala. La noticia la tengo por aquí. Él la tiene. Claro, Por la eso. tengo por aquí. Y de paso abre abajo Claro, también. claro que sí. Tanto Multitarea. mal tiene. Bueno, dice, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 16 años por presuntamente haber apuñalado mortalmente a Isidro, un taxista de 62, el pasado martes en Alcalá de Henares. El menor fue arrestado el miércoles por la noche tras ser identificado como el presunto autor del ataque que tuvo lugar a las 19:45 horas del martes. Fíjate. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en un principio se sospechaba que el apuñalamiento se produjo en el contexto de un robo frustrado, aunque las investigaciones ahora apuntan a que ese no fue necesariamente el motivo del ataque. El taxista, gravemente herido, logró pulsar el botón de alerta de su vehículo y condujo hasta el aparcamiento de urgencias del Hospital Príncipe de Asturias. Pese a los esfuerzos del personal médico que lo intervino de urgencia en 2 ocasiones y le realizó varias transfusiones de sangre, Isidro falleció la mañana del miércoles. El taxista presentaba 5 heridas de arma blanca que le afectaron a las manos, los pulmones y el hígado, según han informado fuentes cercanas a la investigación. Estas heridas resultaron fatales a pesar de los intentos médicos por salvarle la vida. En fin. Quería que lo leyeras para que me entendieses cuando han intentado... he leído por lo que he podido ver que quería alegar pues un intento de robo, ¿no? ¿Quién? Sí, Otra vez. Del menor, del por parte del menor menor, al obviamente no va a ser el taxista, taxista. decía, claro. O sea, entonces, si tú por intención de un robo fallido, sin querer, apuñalas a la persona, a la víctima, quizás pues sin querer un apuñalamiento de los nervios, de la inconsciencia, de tal, pero no tienes ese ensañamiento, Claro.
¿vale? Puedes tener Claro, una claro, puñalada claro. en la mano donde te pide, pero no es... Objetiva, de manera muy así objetiva, dado lo que se ha comentado, bueno, lo que está alegando, argumenta el periódico, considero que fue intencionadamente, que ha querido dejar creer realmente que fue por un robo y que por ningún paso era para cometer este tipo de hecho. ¿Tú crees que se conocían? Eso ya no lo sé. Y Porque es un taxista. ¿Y que no dónde sube va a al quedar taxi. este Tiene menor 16 ahora? años, puede subir, Ahí nunca te has sí. subido al taxi con 16 años. Sí, pero no apuñaló a nadie Ya, bueno, por pero gusto. este chico sí. Lo que pasa es, vamos a ver, aquí lo que llevamos a cabo es la necesidad de seguridad en los coches de estas personas que Totalmente. están cumpliendo con su trabajo y que su trabajo es transportar a muchísima gente y están inseguros. Hace muchos años que están pidiendo mayor seguridad. En otros países los vehículos, los taxis, llevan una mampara. Ujú, mamparas protectoras, sí. Sí, sí, además para protegerse de que además está antibalas, arma blanca, porque están vendidos literalmente. Es decir, vendidos a la gente, porque van de espaldas, no están viendo a la persona. Entonces Claro. tú no sabes quién es, qué puede pasarte, etcétera. Y nunca montar a nadie delante, no, atrás. No, siempre atrás. Eso es algo que hace mucho tiempo también que están haciéndolo, que intentan evitar lo más posible Claro. montar a alguien delante y con todo el sentido común además. Entonces, esto significa que la mayor necesidad, primero que un menor, Eso, ¿qué va a pasar con este menor? con este menor pasa a un juzgado de menores, evidentemente, con lo cual la condena va a ser menor. Ya partimos de ahí, porque la legislación penal de menores lleva a que su condena sea, pues su internamiento no sea muy amplio. Y además prescribirá en su momento mucho antes, etcétera. Es lamentable, pero es así. Por eso. Que cumplirá condena y posiblemente cumpla evidentemente los 18 años dentro del centro penitenciario y pueda luego traspasar a un centro de menores y traspase a un centro penitenciario, pues eso lo decidirá el juez de menores. Bueno, perdón, el juez del centro de menores. Ahí o a llamamiento del ministerio, etcétera. Depende, porque al final dependerá del juicio, de lo que se presente en el juicio, la gravedad del asunto, de cómo elaboren un informe psicológico del menor, a nivel social, personal, sus condiciones, todas. Ahí van a llevar mucho más hincapié en eso. Y su entorno, evidentemente. Entonces, y la motivación, porque todavía no sabemos realmente la motivación real del menor. Si es por divertimento, si es porque quería algo en concreto, si realmente quería que para mí lo descartaría, pero bueno, un robo fallido. Tú no tienes ese ensañamiento por ello. O sea, de hecho lo hemos visto en otras ocasiones. Por un intento de robo apuñalas para debilitar a tu víctima y poder actuar de esa manera. Pero ese ensañamiento a pulmón, o sea, las manos, la apuñala e las hígado. manos. Entonces, Pero la puñalada de manos porque entiendo que trata de defenderse, ¿no? Y en ese momento, pues hay sí, cortes en las manos. por lo o- cual hay ensañamiento. Claro, manos, pulmones y Sí, sí, Manos, o sea- pulmón y hígado, es decir, que tú lo intentas matar realmente. No cabe el nerviosismo ahí, o sí, por un lado Claro. puede tener nerviosismo, evidentemente, pero quieres acabar con esa persona por algo en concreto, no sabemos el por qué. Pues te preguntaba y no si sabremos. se sabe si se conocían. No se sabe nada. No se sabe. Por lo Es que eso menos es no lo han complicado, dicho, claro. y más Estará cuando es bajo un secreto de taxista. sumario, a lo mejor. Lo que pasa con un taxista tiene familia y amigos y A lo mejor vecinos. está y bajo cosas así. secreto de Pero está sumario. trabajando, entonces eso ¿Por qué? ahora mismo... Sí, pero porque transporta muchísimas personas. Bueno, pero puede transportar Conocidos, a sí, una persona claro, que por conoce. supuesto, pero no por ello tiene que ser conocido, porque además si no, cuando activa la alarma, él dice lo conozco. Es que él quizá eso se hubiese dicho, porque él llegó vivo, consciente al hospital. ¿eh? Ujú. Entonces, gracias a eso también se le pudo detener al chaval. Ujú. Otra cosa también de seguridad importante sería llevar cámaras dentro de los vehículos de taxi. Pues a tener en cuenta. Pero bueno, Que sí, que la ley de protección de datos no te lo permite, Claro. pero por seguridad, que lo pudiesen activar. Bueno, claro, como pero cuando también las hay pueden- No, cámaras. bajo seguridad, no que le tuviesen en el vehículo, pero no activadas, sino que O sea, cuando igual que activadas, activan pero el solamente botón de con emergencia, acceso a la- ese botón de emergencia activase una cámara de seguridad para poder
tener la identificación Claro, de los No delincuentes. se puede por la ley de protección de datos. Claro, monta pero igual quien que pueden sube. tener un botón de Sí. alarma, pues en ese botón de Pero la alarma... mampara sí que sería La muy mampara sí. importante e interesante que fuera obligatorio además. Sí, sí, tendría que ser obligatorio porque es una seguridad mayor. Muy bien, pues Aisesela, un placer tenerte por aquí de nuevo. Ay, como siempre, güey. Como Muchas siempre. gracias, Aisha. Gracias, A ti por Aisha. estar Hasta la aquí. próxima. A ti, Hasta la a semana- vosotros. Hasta dentro de 15 días. Sí. Adiós. Adiós.